Bueno, hoy vamos con un tema interesante. El superhéroe judío, Superman. Superman es un inmigrante judío arquetípico. Hace muy poco se estrenó una nueva película sobre Superman, una más. Pero en la actualidad cultural, aparte de lo que llama la atención dedicar un espacio a esta novedad cinematográfica, podría resumirse en una frase que hace 4 años dijo el ganador del premio Pulitzer, Michael Chabon. Superman es un inmigrante judío arquetípico. Repasando algunos datos, Superman es un refugiado que huye de Krypton ante el peligro de perder la vida en su planeta de origen. Superman llega así a Estados Unidos de América, la tierra de la libertad, durante la depresión del 29, el crack del 29. Y vive en ese país como un ser humano más. A pesar de ello, a medida que crece se da cuenta que es especial, diferente, distinto, con habilidades que no posee la gente que lo rodea en el cómic. La diferencia no solo física, sino también ética y cultural marca la vida y el desarrollo de las historias que narran los cómics de Superman. En 1938, cuando estaban aquí en México, Lázaro Cárdenas gobernando y llevando a cabo la expropiación petrolera, la editorial DC, Detective Comics, decidió publicar las viñetas de dos jóvenes judíos llamados Jerry Siegel y Joe Shuster, dos chicos de familia lituana, todavía era el Imperio Ruso, y holandesa, bueno, neerlandesa, que se habían establecido en los Estados Unidos y Canadá durante los años convulsos de principios del siglo XX, es decir, la guerra de guerras, la gran guerra, la primera guerra mundial. La historia de las familias de Siegel y Schuster son similares a la experiencia de tantos otros judíos llegados a América durante ese periodo. Ambas familias abandonaron el este de Europa cuando las cosas empezaron a ponerse realmente peligrosas para sus vidas. Los pogromos en Rusia amenazaban con liquidar físicamente a los hebreos que vivían bajo la autoridad zarista, ¿no? De hecho, en algún momento hablaremos en el canal sobre el famoso texto, los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? En otro momento. Llegados a los Estados Unidos y Canadá, Jerry y Joe vivieron y se educaron como americanos en todos los sentidos. Ahora bien, a medida que crecieron, sus diferencias salieron a la luz. Diferencias éticas y culturales que eh, marcaban, perdón, una línea entre ellos y el resto de la gente en Estados Unidos. Americanos todos, pero de distintos orígenes, Superman es de hecho el primer superhéroe moderno y paralelamente un superhéroe profundamente paralelo a la experiencia de millones de migrantes. Superman es el modelo de la superación del desarraigo, es el modelo de aquel inmigrante que por convicción acaba convirtiéndose en el más firme defensor de los valores universales, que defiende su país de acogida, pero Superman es también la representación ideal de los judíos que huyeron de una Europa que se descomponía y aterrizaron en una América que empezaba a florecer en el escenario mundial. De hecho, 1938 es el año de publicación de Superman ya como lo conocemos, y un año después que pasaría. Sí, la invasión alemana de Polonia, donde ya sabemos que le pasó a muchos judíos, ¿verdad? En el, específicamente en Varsovia. Bueno, lógicamente, al menos si usamos el razonamiento más sencillo, los jóvenes Jerry y Joe no crearon un Superman judío de manera premeditada. Parece lógico pensar que estos dos señores no tenían una intención político-social al dar al superhéroe del vestido azul, pero desde luego el trasfondo de la inmigración, la llegada a un país donde la mayoría comparte parámetros culturales ligeramente distintos a tu familia y el trauma de un cierto desarraigo, son absolutamente compartidos entre la experiencia de la inmigración y la vida de Clark Kent. Incluso, como apunta el doctor Jeff Malka en una conferencia ofrecida en Barcelona, el uso de dos nombres, uno para los hebreos y otro para los cristianos, resulta usual en algunos momentos de la historia del pueblo judío. Asimismo, Superman usa el nombre judío Kal-El y un nombre cristiano Clark Kent. Un comentario último, pero bastante curioso: algunos nombres de origen judío son identificables por la sílaba el al final. Es un sufijo, ¿no? Así lo apuntaba el rabino neoyorquino Simja Weinstein, quien asegura que la historia de Superman se alimenta directamente de la tradición y el ideario del pueblo judío. Ciertamente es judío Kal-El, nombre de Superman en su planeta de origen, Krypton, en un vocablo hebreo que significa la voz de Dios, ¿no? Superman no es un pájaro ni un avión, sino un arquetípico inmigrante judío. Interesante artículo, ¿no? De Superman Mouse, los creadores judíos son parte esencial de la historia del cómic, ¿no? Este otro artículo de Alex Fitch. Los guionistas y artistas judíos han sido parte fundamental de la creación de los cómics. Pues
simplemente Stan Lee, ¿no? Era judío. Bueno, los cómics solían tener el formato de los libros o periódicos, pero en 1934 Max Janes, neoyorquino judío, y su colega Harry Bilderberg crearon el primer cómic de tamaño medio. Su cómic Famous Phonies vendía el 90% de los 200.000 ejemplares impresos. Esto dio lugar a numerosos imitadores, entre ellos Nippon Comics. Posteriormente sería DC Comics, que publicó su primer número en 1935. James había sido maestro de escuela y lo plasmó en su obra. Bautizó su empresa como Educational Comics, con títulos como Picture Stories from the Bible. Sin embargo, cuando su hijo William se hizo cargo de EC Comics en la década de los 40, se hizo famosa como editorial de cómics de terror, aunque fueron prohibidos en la década siguiente. En los años 30, posterior a la crisis del 29, los cómics reeditaban tiras cómicas que habían aparecido anteriormente en las secciones de humor de los periódicos Famous Phonies. Por ejemplo, incluía el popular serial Maud and Jeff, pero a finales de la década presentaban contenidos totalmente nuevos en una variedad de géneros, incluidos los superhéroes. El primero y más famoso, pues por supuesto, Superman, personaje que fue creado desde el 33, año en que recordemos quién sube al poder en Alemania. Ya sabemos quién. En un cómic autopublicado intentaron encontrar una editorial profesional que se hiciera cargo de su personaje, y después de que James tardara demasiado en responderles, encontraron un hogar para Superman en National hasta 1938. Siegel y Shuster eran hijos de inmigrantes judíos europeos, ya lo comentamos. El Comité Internacional de Rescate señaló la importancia del personaje para la época antisemita de los años 30. La historia de Superman es el máximo ejemplo de un inmigrante que mejora su nuevo hogar. Algunos investigadores creen que Siegel y Shuster se inspiraron específicamente en un famoso culturista polaco llamado el Superman judío, que recorrió América en los años 20. El guionista Roy Schwartz también ve elementos de la mitología judía en el personaje. Un año después, Bob Kane y Bill Finger crearon otro personaje icónico de DC, es decir, Batman. También era hijo de inmigrantes, formaban parte de un cuarteto de famosos creadores de cómics judíos, que fueron a la misma escuela en el sur del Bronx, entre ellos Will Eisner y Stan Lee de Marvel. Ahí está. Aunque Batman no tiene características judías evidentes, la prima de Bruce Wayne, Kate Kane, alias Batwoman, fue representada más tarde como una mujer judía. Conocido por trabajar con Stan Lee, otro creador judío, es considerado el mayor narrador de los cómics de superhéroes. Hablamos de Jack Kirby. Jack Kirby. Fue responsable no solo de la creación conjunta de algunos de los personajes más memorables de Marvel, como los Avengers o los X-Men, sino también de una aclamada carrera como creador en solitario en la década de los 70. Primero con Marvel Eternals y luego con Fourth World Titles de DC Comics. Otros géneros, además de los superhéroes, Kirby fue famoso por su trabajo en los cómics escritos por Joe Simon, de Sandman. Juntos introdujeron el romance en el medio en 1947 y crearon cómics de monstruos en los 60. Otro género popular de los cómics de misterio, The Spirit, en los 40, de Will Eisner, incluye elementos de superhéroes y terror. Eisner también era hijo de inmigrantes judíos y hacia el final de su carrera plasmó su educación en cómics semi-autobiográficos que describen la oprimida existencia de los habitantes de comunidades judías pobres en Nueva York. Las obras de Eisner, entre ellas Un contrato con Dios del 78 y varias continuaciones en los 80, no solo popularizaron el término de novela gráfica, sino que también se sumaron a la creciente tendencia de plasmar vidas judías en los cómics. La única novela gráfica que ha ganado un premio Pulitzer, Maus, narra la experiencia del padre del autor Art Spiegelman en un campo de concentración, y comenzó a publicarse en los 80. Ahí está, Maus. Ahora, hoy en día, muchos creadores judíos hacen novelas gráficas y cómics. La editora de cómics Corinne Perlman dibujó la popular tira Playing the Jewish Card en los 90 y ahora edita novelas gráficas. Lightman es una de las editoras de segunda antología Jewish Women in Comics. Otras creadoras británicas son Carrie Fransman, que hace cómics sobre refugiados y víctimas de la violencia de género, etcétera, ¿no? Este y otros artículos se los dejo ahí en la descripción. Entonces, bueno, conclusión, nos hemos estado alimentando con narrativas judías en el cine en Hollywood por muchos años y en los cómics. Chéquense de qué religión es Bob Iger, el CEO o ex-CEO de Disney. Chéquense de qué religión son la mayoría de productores de Warner y de Disney. Ustedes revísenlo.
Y mientras ellos se enriquecen, los autores originales inventaron el primer superhéroe y lo terminaron odiando. Los creadores de Superman y el contrato que no leyeron. Jerry Siegel escribía y Joe Shuster dibujaba. En el 39 les pagaron $130 por 13 páginas de Action Comics por un hombre que provenía de otro planeta y tenía el traje azul y rojo, los colores de la República Francesa, claro que sí, y que posteriormente se convertían en los colores de los Estados Unidos de América, de la libertad, ¿no? En fin, este artículo también se los dejo aquí, sobre los orígenes de Superman y cómo estos dos señores fueron estafados por la casa productora y le robaron, pues básicamente patentaron su personaje y después por $130 se los compraron a razón de $10 por página. El éxito de Superman fue abrumador. Superman, pues, fue el despegar de los cómics, de las tiras cómicas, que sirvieron bastante bien como propaganda en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Jerry Siegel fue alistado en el ejército en medio de la Segunda Guerra Mundial. No fue enviado al frente europeo, su destino fue Hawái. Mientras él se encontraba reclutado, los de National, la casa editora, decidieron publicar Superboy, una creación de Jerry Siegel que en su momento había rechazado. Naturalmente fue un éxito. El juez consideró que la cesión de derechos de aquel contrato primigenio era válida, pero le reconoció los derechos sobre Superboy al menos. Los editores y los artistas llegaron a un acuerdo, se les pagó $94,000 a Shuster y Siegel, que cedían los derechos a perpetuidad y declaran que nada más que reclamar a DC Comics. Faltaban pocos meses para que el contrato por 10 años finalizara. Transcurridos esos meses, la empresa despidió a Shuster y Siegel. Se les aplicaron. No querían saber nada más de ellos, ya habían dado con lo mejor de sí, tenían nuevas presentaciones judiciales. Ellos pensaron que siendo los creadores de Superman les esperaba un futuro promisorio, trabajo en la competencia, nuevos personajes, revistas propias, pero nada de eso. Siegel consiguió algún trabajo que no duró demasiado con Stan Lee en Marvel, mientras que a Shuster la pérdida de visión progresiva ya le hacía imposible dibujar. Sus nombres fueron borrados de su personaje, los productos de Superman seguían apareciendo por todos lados. Shuster se convirtió en empleado de correo y algún día tuvo que llevar un paquete al mismo edificio que la editorial tenía en sus oficinas. Alguien lo vio y lo hicieron subir a encontrarse con sus viejos editores que no podían creer la situación del dibujante. Ese día apenas recibió de ellos una propina y un consejo para que cambiara de trabajo. Mientras la salud y economía de Joe Shuster se deterioraba progresivamente, lo mismo le ocurría a Siegel, quien padecía infartos. Luego de la muerte de su madre, con la que vivía Shuster casi ciego, pasó unos días como homeless, imagínense. Muy lejos de la realidad del cómic que retrató, ¿no? En su momento. Jerry Siegel siguió intentando encontrar resquicios legales para obtener alguna ganancia de las que producía su personaje. Los juzgados le cerraron todos sus caminos. Aquel contrato inicial y el acuerdo posterior que incluyó a Superboy eran los instrumentos jurídicos que respaldaban a la editorial. Para entonces solo los memoriosos sabían quiénes habían creado a Superman. Décadas en que el nombre de Siegel y Shuster no aparecían junto a la historieta. En el 75, Warner anunció con gran pompa que estaba preparando una película de Superman. Prometía ser una producción enorme. Mario Puzo, autor del Padrino entre los guionistas, Marlon Brando y Gene Hackman, papeles secundarios. Sería la mayor película con presupuesto hasta ese momento. Jerry Siegel dijo: yo maldigo a Superman, la película de Superman, espero que sea un fracaso de los que hacen historia. Espero que los seguidores leales de Superman eviten las salas. Espero que el mundo entero, al ser consciente del hedor que rodea a Superman, se aleje de la película como la peste. ¿Por qué maldigo una película basada en Superman, mi propia creación? Porque el dibujante Joe Shuster y yo, que vimos Superman juntos, no recibimos ni un centavo del acuerdo al que ha llegado la superproducción. Superman lleva 37 años generando ingentes sumas de dinero durante la mayor parte del tiempo de los creadores de Superman. No hemos ganado nada con él, eso dijo en el 73. Durante muchos de esos años conocimos penurias económicas mientras los editores se hacían francamente millonarios. National Publications ha matado mis días, asesinado mis noches, ahogado mis alegrías, estrangulado mi carrera. Considero a los ejecutivos de National asesinos económicos, monstruos hambrientos de dinero. Joe está casi ciego, mi salud no es buena, ambos tenemos 61 años. La mayor parte de nuestras vidas durante el éxito de Superman la hemos vivido en la estrechez. En fin, decenas de copias, algunos periodistas y varios de los mejores autores de cómics en Estados Unidos. La respuesta fue lenta. Cuando ya las voces eran demasiado, la noticia se metió en las secciones de espectáculos. La productora se comprometía a pagar una pensión de $20,000 anuales a Shuster y Siegel, brindarles cobertura médica y además a reintegrarlos en los créditos.
tanto de la película como de las publicaciones. En ese acuerdo que posibilitó que los dos artistas pasaran sus últimos años, Schuster falleció en el 92, un año después de la caída de la URSS, mientras que Siegel lo hizo en el 96 sin preocuparse de los avatares económicos. Sin embargo, poco tiempo atrás, herederos de Siegel volvieron a reclamar judicialmente sus derechos, pero perdieron. Superman seguirá atravesando los cielos, rebotando las balas, pero sobre todo haciendo dinero. Los herederos de Siegel y Schuster fueron descartados de la jugada, y finalmente, pues tenemos Superman para rato. El superhéroe judío por excelencia. Bueno, síganos para más contenido. Lo dejamos hasta aquí. Les dejo las ligas ahí abajo en la descripción. Chao.